hubieron cambios en el gobierno. Cambios que para muchos no fueron cambios, fueron rotaciones. Para otros hay esperanza. Agricultura tiene esperanza con un nuevo ministro. Eh, el Ministerio de la Mujer con Gloria Reyes, que tiene también una esperanza porque sabemos que Gloria tiene política, ha sido diputada y tiene un proyecto al cual apoya presidencial. Entonces las mujeres, que somos más del 50% de la población que vota, además de que somos madres, esposas o compañeras del otro por ciento que no vota de hombres, es importante. Entonces hay como una esperanza. Sin embargo, usted lo habló ayer y se habla en medios cómo están regados miembros del gobierno. ¿Usted ha visto eso? ¿Y qué le parece? No, es así, es así. Mira, ciertamente que a esta altura del juego muchos esperaban, inclusive yo, o incluyéndome yo, mejor dicho, de que el gobierno de Luis Abinader podía, creo que todavía puede, impresionar de manera positiva a la sociedad dominicana. Porque una tradición a nivel de lo que son los gobiernos en este país es que cuando hay crisis, y aquí hay mucha crisis ahora mismo en diferentes frentes, pues se cambia el gobierno y los funcionarios que se supone son amigos del presidente y deben ser agradecidos, en vez de revoltearse, lo que deben hacer es colaborar con ese cambio. Porque a la gente le encanta el tema de los cambios en los gobiernos, ¿o no? Por supuesto. Y la gente espera. Evidentemente hay un refrán, un dicho que dice que lo que está bien no se cambia. Ahora, tú sabes. Sin embargo, también hay un desgaste natural. Yo, por ejemplo, no hubiera cambiado a Mario Lama, por ejemplo, del Servicio Nacional de Salud, porque a pesar de que habían sus disgustos a nivel de médico, yo no lo hubiera hecho. Tampoco hubiera cambiado a la ministra de la Mujer, porque no lo hizo mal. Al señor Arroyo yo no lo hubiera llevado ahora a aduana porque pasó por Indotel. Hay un ruidito en seguro de reserva. ¿Qué busca ese hombre para aduana premiado? Entonces, está bien que hay que cambiar, pero además no hubieron tantos cambios, hubieron rotaciones. ¿Por qué las rotaciones, don Víctor? Sí, yo te dije, no. Hablamos un poquito de eso la semana pasada. Hablamos de eso. ¿Pero por cambios qué? Apenas hubo, Subero fue el primero, Sí. dado a conocer, ¿verdad? Jorge Subero Isa fue el primero, que es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un abogado de fuste de este país, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. Eso es una figura nueva en el gobierno. También hubo uno nuevo en impuestos internos, que de hecho, tú sabes el lío que hay, ¿verdad? Entre Magín Díaz y el saliente, ¿verdad? Sí, pero ahí vamos, de eso que quiero que hablemos, de este rebú. Ahí hubo un cambio, ahí. Y también en agricultura. En agricultura también el que designaron no estaba en ninguna otra posición. Es un próspero empresario del sector agrícola entre Moca y La Vega. En esa área se ha desempeñado, según me dicen algunos allegados a él. Y después de ahí no veo absolutamente ningún cambio. Ajá, pero entonces, independientemente de los cambios, que es facultad plena, total y absoluta del presidente, ¿por qué vemos entonces entre el fin de semana y principio de esta semana estos pataleos, el chisme que hay de que el ministro de Hacienda fue a una oficinita de que a pedir clave? El ministro de Hacienda no tiene que ir donde una empleada. Yo eso también, ese chismecito lo tengo como en no confirmado. Pero entonces también vimos a Alfredo Pacheco. Para mí me parece como un desatino, porque hablar en el hemiciclo, presidente de la Cámara de Diputados, que hablé con el presidente, usted es mi líder, pero no lo entiendo, no estoy de acuerdo. Si yo te hablo con el presidente, ese no era el escenario. Entonces vemos a Guido, entonces siendo como tratando de ser ente de luz, de equilibrio entre sus mismos compañeros. Y entonces ve un José Ignacio Paliza que no toma posición como presidente de partido de sus compañeros. O sea, ¿qué es lo que está pasando, don Víctor? Usted con su experiencia, ayúdeme a entender. No, lo que hay en el PRM ahora mismo, y lógicamente que en el gobierno, porque es el partido que controla el gobierno, que está en el gobierno, es el partido como nosotros definíamos en la agencia F de España, es el partido oficialista, porque es el que está en el gobierno. No hay una buena situación ahora mismo. Tú utilizaste un término desgaste. Yo coincido contigo, hay un desgaste realmente, tanto en el gobierno como en el PRM. Y eso no es un invento suyo ni mío tampoco. Eso es demostrable con esa declaración del señor Alfredo Pacheco,
en su propia curul de la Cámara de Diputados, aprovechar esa solemnidad para él denunciar lógicamente al presidente. Eso no está bien. ¿Perdón? ¿Usted se encuentra eso bien? Pero ¿quién se va a encontrar bien que uno de los poderes del Estado sea utilizado para enarbolar una postura partidaria? No política, los políticos son todos y son estructuras políticas, todo el gobierno es político, usted es político, yo soy político, tú también, no es eso. El tema es de partido, claro que no está bien, pero él tampoco está haciendo nada nuevo. ¿O tú crees que es la primera vez que se hace? No, recuerden cuando él le mandó un mensaje a la primera dama y a las hijas del presidente. Sí, Yo lo que veo es, porque él dice, y si me cuesta mi cargo, lo ha dicho varias veces, que me cueste, el presidente no va más. Y todos los diputados que están ahí, el 80 o el 90% aspira a reelegirse. Entonces están buscando desde ese escenario el apoyo de usted en contra de su presidente, pero a nivel institucional, ¿dónde está el presidente de ese partido? ¿Dónde está José Ignacio Paliza? Y aquel retiro que costó un dinero y que estaban en Jarabacoa. Bueno, Guido hace alusión a eso cuando tú lo citas, él hace alusión a ese encuentro de Jarabacoa y asume Pero Guido es el único que tiene luz en ese partido, yo creo. Guido es además tiene a su favor la juventud, porque es joven. Si lo comparamos con el liderazgo del Escúchame, PRM. pero Guido es joven, pero Guido debe ser contemporáneo de Pacheco y debe ser contemporáneo del presidente Luis Abinader. No. Guido no tiene mucho más 50 años. Es mucho más joven que ellos, no sé. Yo no... Bueno, pero contemporáneo tampoco es, o sea, vuelvo y le digo, para mí el PRM, y le digo a ustedes que observen este comportamiento, no es tan distinto a lo que fue el PRD y los sillazos. Bueno, hay quienes sostienen que el PRM es la continuidad de lo que es realmente el PRM. Y es una realidad porque se movieron de casa y le cambiaron las siglas, son los mismos. Bueno, de todas maneras, el gobierno no está en una mejor situación. Eso es así, reitero, no lo dice Patricia Arbaje ni yo aquí, no, eso es así, están los resultados ahí. Hay mediciones a las cuales uno no tiene acceso, pero yo no le presto mucho caso a eso de medición y de encuesta, nunca lo he hecho. A mí no me tienen no me llaman. Hay que citarlo obligatoriamente, son medios de prensa. Y máxime cuando son mediciones que se basan realmente en estadística, y la estadística es algo infalible. Es la parte de la matemática que te dice a ti el valor de las cuantías, de los cuantos, incluso a veces hasta de la cualidad de la cosa, y eso es correcto desde el punto de vista matemático. Eso no falla. Ahora, cuando tú utilizas el término estadístico para medir y para acomodar y maquillar dependiendo del interés tuyo, ahí se pierde todo, ¿o no? La credibilidad y todo se va a pique. Entonces, las informaciones que uno tiene ahora mismo es que el gobierno no está bien. Hay mediciones que, si tú comparas a la Fuerza del Pueblo, al PLD y al PRM ahora mismo, eso está claro ahí, Y el que está viendo el programa, si es dirigente o tiene acceso a esos partidos a cierto nivel, sabe a qué yo me refiero. Que el PRM no está en su mejor momento. Y el gobierno tampoco. Pero ¿puede recomponerse el gobierno? Esa es la pregunta del millón. Por ahí los cambios o las Son rotaciones. apenas 3 años que le quedan. No, yo creo que ya le quedan menos. Son 2. El 26 y el 27. Porque el 28 las elecciones son en mayo. Está bien, pero... Y ya en el 28 se hace poca cosa porque se entiende que es transición. Exacto, pero como quiera, vamos a darle 3. Pues está bien, cuente 3. Vamos a escuchar a Guido, ¿qué le parece? Vamos a ir a Guido Gómez. Sí, vamos a escuchar al doctor Guido Gómez Mazara, director del Indotel, cuando hace un llamado a sus compañeros de partido porque están como fuera de control. Debo decir que nosotros en el partido tenemos 2 tramos. El que definimos en Jarabacoa respecto a los objetivos institucionales y el del gobierno. Yo soy una persona que celebra cualquier tipo de reflexión desde el punto de vista de la crítica constructiva. Pienso que en la actual coyuntura lo importante es que se canalice efectivamente o en las instancias institucionales partidarias o en los focos del gobierno donde estamos trabajando de manera privada. ¿Por qué? Porque el gobierno entra en una fase de definir su política fundamental y los adversarios naturales del partido siempre están aprovechando cualquier tipo de desaguisado para tomar
ventaja electoral. Hace muchos años yo leí a Martí que decía que el que se presta para peón del veneno es doble tonto y no puede ser bailarín de su fiesta. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos cuando las críticas legítimas, válidas, ponderadas, inteligentes, pueden ser usadas por los adversarios naturales del partido. Mi admiración y respeto al doctor Gómez Mazara, eterna. Y si saca a la luz lo que hablamos fuera de cámara. Ay, teníamos un video en off. Pero Guido lo sabe, entonces no debe de hacer este llamado. Yo creo y reitero, una vez le hice el llamado al presidente del Partido Revolucionario Moderno cuando estaban con el tema de los narcotraficantes, los lavadores del partido, que debía de pronunciarse de manera institucional. También le he dicho que hay cosas que se manejan de manera interna. Entonces he visto en José Ignacio Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno, como una parsimonia, como una posición imparcial a llamar con su autoridad a los miembros de su partido para manejarlo, porque el gobierno está en crisis. Pero no es que nosotros decimos, es que SENASA, señores, tiene a la población indignada, pero no ahora por el escándalo del doctor Jacín. Años de denuncias de que no se aprobaban los tratamientos, de que se le daba largas para autorizaciones de cirugía, de que lo ponían a dar vuelta a los enfermos y sus familiares para obtener el servicio de salud. Los médicos desde el año pasado, o más de un año, reclamando retrasos en los pagos. O sea, no es el escándalo que nos indigna y nos llena de impotencia. Es el malestar de años de un pueblo que no recibía el servicio más importante, que es la salud. Entonces vemos la denuncia del Banco Agrícola, que cada día sale algo nuevo. Vemos entonces cómo Juan Ariel y algunos técnicos hablan del seguro reserva. No que hay un hoyo, como que no hay dinero, sino que cada año merman sus beneficios. Es una institución que debe de dejar beneficios y que esos beneficios se reinviertan y que tienen un beneficio para todos nosotros. Vemos con inestabilidad, por ejemplo, lo que está pasando en la región, que Venezuela, que Estados Unidos, que no sé qué, que apretamos la base militar. Emocionalmente, estamos complicaditos. Estamos siendo atacados por varios. Tenemos una ciudades intervenidas con obras que no se terminan. Año tras año se proyectan fechas de entrega de algunas obras importantes que se extienden. Los presupuestos de esas obras se duplican. Vemos cómo se toman préstamos para mitigar el cambio climático y tenemos un tema de contaminación. Los plásticos de un solo uso, ¿cuándo que van a entrar? La ley de residuos sólidos, el tema de la ley de agua y las aguas, como nosotros estamos sufriendo, el tema de que no se llega agua de manera regular en la población. No vamos a hablar del sector eléctrico porque entonces ahí yo me salgo de mi casilla y me dan ganas de irme para el norte otra vez. No. Entonces, hay situaciones reales en la población que nos generan angustia y ansiedad. Y entonces viene lo mismo del partido oficialista, matarse entre ellos por chisme barato y que me mueven aquí y que el otro canceló allí. Señores, PRM, me cuenta un colega. Recójanse. Me cuenta un colega, amigo de Nicole del Cocodrilo, de que cuando el presidente salió del Consejo Ampliado de Ministros, que se iba a ir, hay un funcionario que intentó hablar con él para aclarar algo. Él le dijo, no, arregla tu situación. Uf. Y se fue y no habló con él. Me dijo alguien que estaba ahí, que es de los medios, ¿no? Y que fue testigo de eso. Fuera de cámara le diré a ustedes de quién se trata. Pero eso te dice a ti realmente. Cuando él le dice a uno de sus funcionarios, arregla tu situación, ¿qué tú crees que quiere decir eso? Ay, perdón. Arregla tu situación. Ay, yo iba a decirlo más. Que no es asunto de... No, arregla tu situación es que aclare porque uno de los temas de ese Consejo Ampliado de Ministros es precisamente lo que el presidente en sus palabras dejó entrever de manera clara y categórica: la transparencia y la pulcritud en la inversión del erario, del presupuesto, a cada una de las instituciones. Y cuando él le dice a esa persona, que fue algo personal, ¿no? Prácticamente, ya se iba, arregla tu situación, pone a uno a pensar, ven acá, ¿cuál es la situación? No es en su casa. Se supone que es del puesto donde está. Eso te dice a ti que el presidente, desde un principio yo lo dije, señores, observo a un Luis Abinader que parece que va a gobernar con una macota y un lapicero en la mano, que todo lo va a concentrar en él, y así ha sido. Ha sido un gobierno que si tú lo observas desde el punto de vista objetivo, sin ningún tipo de predisposición, ni de sumisión, como se acostumbra aquí, asumírsele, hincársele, y todo el que critica
lo afuerean y lo maldicen, como ha ocurrido tradicionalmente en los gobiernos de este país, tú te das cuenta de que el presidente le ha hecho falta o le hace falta un equipo estructurado en torno a él, pero que funcione. Bueno, lo que pasa es que él llevó su equipo y mire qué pasó en Senasa, porque usted quiere a alguien más de su equipo que Santiago Jacín. Bueno, pero... Sí, es verdad, me la pusiste en China ahí, pero... ¿Y adivine qué? Parece que Luis Abinader me escuchó. No hubo semanal ayer. Sin anuncio de nada. No, porque es que mire, la semanal de hoy no se va a llevar a cabo porque hay una reunión de ministros de consejo extendido. No. Sin anuncio de nada. En diciembre el presidente dijo que iba a cesar hasta nuevo aviso. Sí, pero se entendió que hasta nuevo aviso por la fecha de las festividades. Bueno, pero hasta nuevo aviso no puede ser uno. Lo dejó abierto. Sí, eso queda. Ojalá que no dé el aviso y se quede así. Pero uno de los grandes errores de Luis Abinader precisamente es esa famosa semanal. Sí. Desde un principio. Yo lo dije, pero él no me hizo caso. Con esto, para hacer la pausa, a mí 2 veces me intentaron, un grupo de aquí iba para allá, me llamaron, mira que vamos para la semanal, que tú, digo, no señor, saqué los pies. Y otra vez alguien de la capital me dijo, mire, venga para acá para que esta tarde, no señor, ¿quién me va a ver a mí ahí? ¿Y por qué te es así? Porque yo soy de lo que cree, ya ese nivel, ese ciclo yo lo cerré. Eso de estar figureando y poniéndome en el capitán me vea, eso no va conmigo. ¿Tú entiendes? Y menos en una actividad donde uno sabe que se prepara previamente. Hay que prepararse para eso. La independencia ahí es muy pírrica y muy ínfima, que son términos parecidos pero no iguales. De manera que esa semanal, un error del presidente que lo expone demasiado. La figura presidencial, yo siempre he pensado que hay que preservarla. Pero ya no. Y el presidente pasa por una calle y la gente lo ve. ¡Ey! Y sigue jugando su dominó. Yo recuerdo antes. No. Yo tuve 24 años en el Palacio. Sé lo que era la figura presidencial, que yo defiendo eso. Pero se ha relajado eso. Yo también. Yo soy muy de que los rangos se respetan. Usted tiene que mantener su posición. La máxima autoridad, aunque sea abierta, aunque sea participativa, aunque escuche, el corazón del pueblo no se expone a preguntas inapropiadas, a respuestas improvisadas que queden en récord. Y a cometer hierros. Exacto, a respuestas improvisadas. El que mucho habla, ¿qué le pasa? El que mucho habla se equivoca. No se expone a una falta de respeto, porque cuando a usted se dirigen cuestionándolo de esa forma, como se le ha dirigido al presidente en varias ocasiones, se le está faltando el respeto a la máxima autoridad, que de por sí, nada más por el título, lo merece, aunque usted no lo considere como persona, pero por el título que tiene su investidura, lo merece. Yo no estuve de acuerdo con la semanal. Sin embargo, vemos casos como la Claudia Sheinbaum y otros presidentes que hablan tanto que a cada quien lo que le funciona, pero definitivamente el presidente Luis Abinader, esa Sheinbaum de México, la semanal le pone un peso negativo. De todos modos, pues ya hicimos un sondeo de qué está pasando a nivel de gobierno y de partido oficialista para ponerlos en contexto, porque a raíz de esos cambios y rotaciones se ha revolteado la base o la dirigencia del partido. Se supone que venían más, están parados, están en pausa. Al presidente también le falta dar un trompón en la mesa, porque cualquier ruidito le para. Venían más y nos hemos quedado esperando. Problema de ellos. Mientras tanto, nosotros vamos a cumplir con unos compromisos comerciales, invitándoles a continuar porque tenemos que hablar de muchísima información. Hay algo internacional, hay algo de la niña que está en búsqueda, que se amplía. Vamos a hablar de muchos temas. No se muevan.